Te adoramos, Señor. Cierre sus ojos ahí donde está. Diga, gracias, Jesús. Tú eres la luz de mi vida. Tú eres la luz que alumbra mi vida. Ahí en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 4, dice, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Él es la luz que nació a través de la palabra del Padre y el poder del Espíritu Santo. Así cuando se dijo sea la luz, su nombre fue manifestado en la tierra. Y eso fue un grito del cielo, un estruendo del cielo que trajo a la creación al mismo universo, al mismo cosmos. Trajo a la creación lo que no era, comenzó a visibilizarse. Por eso cierre sus ojos y diga, Señor Jesús, te doy tantas gracias, porque tú eres la luz de mi vida. Tú eres la luz que trae vida, que trae orden en medio del desorden. En el nombre de Jesús. Señor Jesús, abre mis ojos para poder ver lo que tú tienes preparado para mi vida. Pero te pido que abras mis oídos para escuchar tu palabra, discernirla y llevarla a obra. Queremos saber lo que tú estás haciendo en estos tiempos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su asiento. Los otros días, ya hace un tiempo, que vengo escuchando algunos ruidos. Le digo a mi hija, eran vientos naturales, ¿no? Hace más o menos como 20 días atrás. Pero yo le digo, fíjate que se siente ruido, se siente como raro ese viento que está soplando. Y así me ha pasado en el último tiempo de escuchar como algo en mi espíritu, un estruendo, un sonido de viento. Y yo sé que es la voz del Espíritu Santo que algo está diciendo. Lo que pasa es que uno no lo discierne muchas veces en el momento. Y los días pasaron, y pasaron ya como 20, 25 días. Y ayer estaba preparando la palabra del día de hoy y estaba preparando algo totalmente diferente a lo que iba a hablar. Y el Espíritu Santo habla a mi corazón y me dice, ese ruido que estás escuchando hace días. Y yo quiero que hables de que ese ruido que estás escuchando es el rugido del cielo, es el estruendo que se escuchó en varias etapas de la historia de la humanidad. Aún ahí en la creación del cielo y la tierra, ese ruido se escuchó. Y ese ruido no fue cualquier ruido, fue el estruendo de la voz del Padre, determinando un tiempo nuevo en cada etapa de la creación, en cada etapa del universo, en cada etapa de la historia, en la vida de los hombres. Diga conmigo, Dios está hablando, pero Él no está hablando de una manera normal. Él va a comenzar a hablar de una manera que generará un sonido, un estruendo, donde todo el mundo escuchará que es la voz de nuestro Señor. Hay una palabra que dice en Job capítulo 37, versículo 2, y es la palabra que el Señor me dio en el día de ayer, y dice, escuchá atentamente el estruendo de su voz y el rugido que sale de su boca. Vamos a leerlo todos juntos. Escuchá atentamente el estruendo de su voz y el rugido que sale de su boca. Ahora decía el que tenés al lado, escuchá. Escucha, porque el sonido que vas a comenzar a escuchar no es un sonido cualquiera, es un estruendo. Dice la Biblia que su voz es como estruendo de muchas aguas.
Y la Biblia habla sobre la voz de nuestro Señor y siempre la menciona como un estruendo, como algo potente. Es como si fuera para describirlo en los tiempos de hoy, es como cuando nosotros de repente sentimos que algo se cae, algo grande se cae y genera ese ruido, ¿no? Y uno se sobresalta. O cuando de repente presencias un choque y se escucha el mismo impacto. Y entonces lo que uno hace es saltar, ¿no? Porque es un estruendo, eso es estruendo. ¿Qué significa la palabra estruendo? Estruendo simboliza una manifestación audible del poder y la majestad de Dios. Yo hoy lo voy a invitar a predicar conmigo a los que quieren que esta palabra se le haga carne, a los que quieren que esta palabra pueda hacerse visible en su vida y poder escuchar la voz del Señor como estruendo. Diga conmigo, el estruendo simboliza una manifestación audible, diga conmigo audible, del poder y la majestad de Dios. ¿Cuántos están preparados para oír y para ver la manifestación audible del poder de Dios? Estruendo es un ruido potente que genera conmoción cuando lo escucho. Y eso es lo que hace la palabra de Dios cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios y somos una tierra que está lista para recibirla, genera conmoción. La palabra de Dios no solamente se manifiesta a través de lo que nosotros predicamos, sino que la palabra de Dios muchas veces se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo. Y es la voz de Dios que está hablando y cuando uno escucha la voz de Dios comienza a quebrantar. Hace un momento yo estaba en la oficina y estaba escuchando cómo la iglesia adoraba, cómo el pastor cantaba y de repente comencé a sentir la voz y esa voz comenzó a conmoverme a tal punto que yo quería salir corriendo de la oficina, pero yo me empecé a unir a la iglesia, me empecé a unir a esa voz. Aunque estaba en la oficina, comencé a llorar bajo el poder del Espíritu Santo, porque cuando la voz esa truena en nuestro interior, comienza a desgarrarse nuestra alma, a desgarrarse nuestro corazón para poder rendirse. Por eso la Biblia dice que debemos escuchar atentamente el estruendo de su voz y el rugido que sale de su boca. Hay un rugido que el Señor está haciendo en Amos capítulo 3, versículo 8, es comparado con el rugido de un león. Diga conmigo, el león ruge y habla por primera vez. Y su voz en ese rugido marca un territorio. Si cuando usted escucha rugir un león, es porque ese león está marcando su territorio. Y así es la voz de Dios. Y en estos tiempos, su espíritu está rugiendo y está marcando territorios. Territorios que están tomados por el enemigo, territorios que están atravesados por las tinieblas, territorios que están atravesados por la oscuridad en diferentes naciones del mundo. El león, aunque usted no lo esté escuchando, él está rugiendo y está marcando territorio y está diciendo: hay un territorio que me pertenece, hay un territorio que nacerá la luz sobre ellos. Y es esa palabra que dice: aunque hayan tinieblas que cubran la tierra y oscuridad hayan en las naciones, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Porque hay un territorio que no le pertenece al diablo, hay un territorio que le pertenece a Cristo, y esa es la iglesia del Señor. A donde quiera que estés, diga conmigo: yo no le pertenezco a Satanás, yo le pertenezco a Cristo. Y el león de la tribu de Judá comenzará a rugir, marcando el territorio. Diga conmigo, él está marcando el territorio, porque el diablo se quiere levantar contra la iglesia a través de la contienda, del pleito, a través de la división, a través de sistemas de educación que están torcidos, desalineados a la palabra de Dios, a través del odio, a través de la violencia,
iglesia a través de la muerte, pero Él prometió que la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es el cuerpo del Señor en esta tierra y tiene autoridad sobre todas las cosas. Y aunque hoy te sientas sin autoridad, aunque hoy te sientas que no sos nada, aunque hoy te sientas lejos de Dios, el león de la tribu de Judá está rugiendo y está marcando su territorio, porque viene pronto el levantamiento de su iglesia. Esa iglesia que Él viene a buscar, sin mancha, sin arruga, perfecta en todos sus caminos, santa como Él es santo, preparada para ascender al cielo con nuestro Señor. Él no viene a buscar una iglesia dormida, apática, fría, tibia o muerta. Él viene a buscar una iglesia que se levante en poder, se levante en gloria, y ese es el rugido del león en estos últimos tiempos, que se hará escuchar en todas las naciones del mundo. Por supuesto, vengo a predicar algo profético que usted no lo está viendo, pero créame que la palabra de muchos de nosotros va a pasar, la palabra de este gobierno va a pasar y la palabra de Satanás va a pasar, pero la palabra de Dios no pasa, ella permanece para siempre, y la gloria postrera de la iglesia será mayor que la primera, porque será levantada en el nombre de Jesús. Oh, no fuimos llamados a venir a calentar bancos, fuimos llamados a levantarnos como el ejército de nuestro Señor. Y mientras muchos duermen, todavía hay gente que está buscando ese levantamiento y esperando ese avivamiento que pronto va a impactar en diferentes naciones del mundo. Porque muchos piensan que la venida del Señor va a ser, y entonces cuando se vean los terremotos, cuando se vea el hambre, cuando se vean las pestes en todas las naciones o las guerras, ¿sabe qué? Eso es muy importante que nosotros lo tengamos en cuenta, porque el Señor nos llamó a que nosotros, cuando veamos estas señales, estemos levantados, estemos erguidos con nuestra cabeza en alto. Pero ¿sabe qué? El Señor vendrá cuando este evangelio del reino sea predicado a todas las naciones del mundo, y entonces vendrá el fin. Mira que tenés al lado y decirle: viene el levantamiento de la iglesia. La voz del Señor es un estruendo, es como un rugido de león que marca territorio. Y cuando Él ruge, cuando el león ruge, cuando su voz es escuchada, los corazones son sanados, las familias son restauradas, la gente sacada del pecado, la debilidad es transformada en fortaleza, la escasez es transformada en abundancia, la enfermedad se torna en sanidad, porque cuando la voz del león de la tribu de Judá ruge, no hay nada que lo pueda frenar. Yo no sé cuál es tu problema, cuál es tu dificultad que has traído en esta mañana, o no sé de dónde me estás escuchando, o cuáles son las divisiones que hay en tus pensamientos y en tus corazones. Solamente vengo a transmitirte esta palabra profética. El Señor está rugiendo, y está rugiendo por los suyos. Oh, aunque el diablo se levante contra ti, dice Dios, lo hará sin mí. Y aunque contra ti conspirare, delante de ti caerá. Porque esa es la herencia. Yo dije, esa es la herencia. Esa es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá. El estruendo en la palabra de Dios no es un ruido nada más, no es algo que genere ruido y pasa desapercibido. El estruendo, cuando habla de estruendo en la Biblia, cuando habla de un ruido grande que impacta, está hablando de la voz de nuestro Señor. La iglesia del Señor no nació en silencio. La iglesia del Señor no nació escondida en un lugar. La iglesia de nuestro Señor nació bajo un estruendo poderoso. Diga conmigo: estruendo. En Hechos capítulo 2 dice: con un estruendo como de viento recio que soplaba, que llenó toda la casa. Así nació la iglesia, como un estruendo, como de viento recio que se soplaba y llenó toda la casa. Diga conmigo: como un estruendo. Por eso que la iglesia no es alguien que se tiene que esconder. La iglesia nació y se visibilizó de manera inmediata. La gloria de Dios se visibilizó de manera inmediata.
¿A dónde está la gloria en estos tiempos? Dios dice, yo quiero que mi iglesia, esa iglesia que muchas veces está apagada, esa iglesia que muchas veces no tiene fuerza, que está cansada, esa iglesia que ha perdido el rumbo, ha perdido el horizonte, yo quiero que nazca de nuevo a través de mi espíritu. Y yo la voy a levantar, porque una luz no se pone bajo de una nube, sino se pone en un lugar alto. Y toda la gente te va a ver. ¿Y sabe qué es lo que dice la palabra de Dios? Y la gente dirá, grandes cosas ha hecho Jehová contigo, porque no estamos solamente para predicar dentro de cuatro paredes, estamos en este lugar para mostrarle al mundo lo grande que es nuestro Dios, que Él es un Dios verdadero, que Él está aquí en este lugar, que Él está allí a donde está, que Él está en todas partes de este mundo, que su presencia está sobre todas las cosas. Él es real, iglesia, Él es real, y necesitamos que esa voz truene en medio de nosotros para poder comprender que no es con ejército ni con espada, y que lo único que necesitamos es volver a que ese Espíritu de Dios descienda y no solamente esté entre nosotros, sino en nosotros. Entonces la iglesia nació en medio de un estruendo que llenó toda la casa. Diga conmigo, ese estruendo me va a llenar. Diga conmigo, ese estruendo me va a llenar. Dígalo con fe. Ese sonido no solamente fue un efecto, fue una señal profética que el cielo estaba anunciando que un nuevo tiempo comenzaba en la tierra. Y ¿sabe qué? Yo me puse feliz porque si así pasó en Pentecostés, ese estruendo anunciaba de manera profética que un nuevo tiempo estaba desatándose en la tierra, y era el tiempo de una iglesia llena del poder del Espíritu Santo. Si Dios me estás diciendo que tu voz está sonando como trueno, yo estoy entendiendo que estamos entrando a los tiempos donde el Espíritu de Dios también viene sobre su iglesia, y entramos a un nuevo tiempo donde la iglesia no estará abajo sino estará arriba, donde la iglesia no será cola sino será cabeza, donde la iglesia no estará bajo la opresión del diablo sino estará diciéndole al diablo, sal fuera en el nombre de Jesús. Muchas veces encontramos personas que todavía lidian con sus problemas, con sus dificultades, con la depresión. Es uno de las emociones más graves que está impactando en este tiempo, porque la depresión trae espíritu de muerte, y entonces la depresión lleva a la gente a quitarse la vida. La depresión no viene sola, viene acompañada de otros demonios, y eso muchas veces lo vemos dentro de las congregaciones, lo vemos en la familia. Diga conmigo, mi familia y yo somos libres de todo espíritu de las tinieblas, porque aquí está el reino de Dios. Pertenezco a su gobierno, pertenezco a su reino. Entonces todo reino de las tinieblas tiene que retroceder. Escucha atentamente el estruendo de su voz y el ruido que sale de su boca. Vuelvo a repetir, escucha atentamente. Escucha atentamente que Dios te está hablando y te está diciendo: cuando nos liberte de la cautividad seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestros labios de alabanza. Escucha atentamente la voz de Jehová tu Dios, que te dice: yo soy tu ayuda y tu escudo, yo soy tu gloria, oh, yo soy la luz en medio de tu tiniebla. Escucha atentamente la voz de Jehová tu Dios, que te dice: yo soy la luz en medio de tu oscuridad, y la luz era la vida de los hombres. Juan capítulo 1, versículo 4. Yo le dije al Señor ayer, le decía: Señor, ¿en qué momento, en qué otro momento se escuchó el estruendo de tu voz? Y me fui al inicio de la creación. Y le dije: Señor, ¿se escuchó tu voz? ¿Se escuchó el estruendo de tu voz cuando todavía nosotros no existíamos? Cuando el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y la tierra estaba desordenada y vacía. Y en Génesis capítulo 1, versículo 3, vemos que Dios habla. Y cuando Dios habla,
genera estruendo, genera ruido. Y dijo Dios, sea la luz. Y dijimos que la luz trae vida. ¿Cuántos están necesitando vida en esta mañana? ¿Cuántos están? ¿Sabe que nosotros debemos reconocer cuando estamos en mortandad espiritual? Porque hasta que nosotros nos reconocemos, Dios no envía vida. ¿Cuántos necesitan vida en esta mañana? La tierra estaba desordenada y vacía. Las tinieblas cubrían la faz de las aguas. Pero entonces, diga conmigo, entonces viene el estruendo de esa voz que es como muchas aguas. Y dijo Dios, Génesis 1:3, ¿qué dijo Dios? Dígalo con ánimo, con vida, como dice Julio. Que dijo, sea la luz. Y cuando Dios dijo, sea la luz, el universo entero, diga conmigo, el universo entero, respondió a su voz. ¿Qué nos hace a nosotros cuando Dios quiere desatar una palabra profética o desatar algo sobre nuestras vidas? Que no obedezcamos a ese estruendo, a esa voz. ¿Qué es lo que nos limita? Fíjese que el Señor en el libro de Génesis dijo, sea la luz, y todo el universo respondió a su voz. Aún la Biblia dice que los demonios escuchan su voz, escuchan su nombre y tiemblan. Todo comenzó a ponerse en su lugar. La voz creadora del Todopoderoso sopló aliento de vida sobre todo el universo cuando estaba en silencio. El mismo Dios que Amós dice que tiene una voz como de león, un rugir de león, fue el mismo que sopló aliento de vida en la creación. Ahora estaba viendo el tema de lo que dice la ciencia en el día de hoy, y la ciencia misma confirma lo que pasó ese día en medio de la tierra que estaba desordenada y vacía. Dice que surgió una explosión, diga conmigo explosión, un estruendo. Y dice que esa explosión inmensa de energía y sonido que sucedió allí en el principio, cuando la tierra estaba desordenada y vacía, los ciencistas lo llaman el Big Bang. Qué loco, ¿no? Entonces yo creo que la voz todopoderosa de nuestro Señor, esa voz que es como un estruendo de muchas aguas, impactó de tal manera en el principio que todo comenzó a ponerse en su lugar, a ordenarse, a colocarse en su lugar a causa de ese estruendo que los científicos llaman Big Bang. Diga conmigo, no están tan equivocados, ¿no? La ciencia no está tan equivocada. Nosotros sabemos que eso no fue un accidente, fue un estruendo de la voz de Dios creando todo lo que existe. Escuche bien lo que dice Salmo capítulo 29, versículo 3 al 5. Voz de Jehová sobre las aguas. Truena al Dios de gloria. Voz de Jehová con potencia. Voz de Jehová con gloria. Voz de Jehová que desgaja las encinas. El estruendo de su voz produce evidencia de vida. Por eso, bajo ningún punto de vista te permitas que la mortandad espiritual tome control en tu vida. Mira el que tenés al lado y decirle, nunca permitas que la mortandad espiritual
la tibieza espiritual tome lugar en tu vida. Dios tiene que ser el primero para vos. Es un tiempo donde tenés que hacer fuerza para no dormirte. Pero Él, a algunos no los va a dejar dormir. Porque Él sigue hablando y sigue hablando a través de cada reunión. Comprendo el amor grande de Dios hacia cada uno de nosotros, hacia ustedes, su iglesia, hacia nuestras vidas. Que una y otra vez nos está llamando con su voz estruendosa, diciendo, no te duermas, yo soy la luz y la luz es la vida de los hombres. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando esa luz llega a nuestra vida, a causa de la palabra de Dios, genera vida. Y no solamente genera vida a mi vida, sino genera vida a todo lo que toco, a donde camino, a donde voy. Soy una persona, diga conmigo, productiva. Y todo lo que toca en tus manos comienza a ser bendecido y comienza a ser prosperado. Porque no hay esterilidad, no hay muerte, hay vida. Una de las señales de que Dios está hablando a nuestro corazón, a nuestras vidas, de manera personal, es que nosotros comenzamos a vivir. Diga conmigo, vivir. Hoy la gente no vive, hoy la gente sobrevive. La gente está apagada, está cansada. La Biblia lo llama que en los últimos tiempos correrán de acá para allá. Y es el tiempo que estamos viviendo, corriendo de acá para allá. Cuando te diste cuenta pasó 1 año, 2 años, 3 años, 10 años. Pasa tan rápido el tiempo. La Biblia dice que en los últimos tiempos el tiempo será cortado a causa de los escogidos. Hoy la gente no vive, la gente sobrevive. Corre de acá para allá, buscando progresar, buscando el sustento de su familia, buscando un bienestar económico. Pero el Señor te dice, yo he venido a darte vida. Y la vida consiste en vivir. Mira, hay que tenés al lado, decirle, en vivir. La vida consiste en disfrutar cada respiro. La vida consiste no en estar angustiado, amargado, triste y preocupado. La vida consiste en creer en el Señor, que Él tiene cuidado de nosotros y en estar confiados. Claro que no es fácil. Los otros días le decía a mi esposo, cómo uno es tan propenso a afanarse, a preocuparse. El problema que yo, y sinceramente lo digo íntimamente para los que por ahí no me conocen mucho, el problema en mí, por ejemplo, no está en que yo no tengo la certeza de que Dios lo va a hacer. Yo tengo la certeza de que Dios lo va a hacer. Pero ¿dónde está mi preocupación muchas veces? ¿En dónde está mi afán? No está mi afán en saber que Dios lo va a hacer, porque tengo la certeza de que Dios lo va a hacer, sino en el trayecto de cómo lo va a hacer. Mira, hay que tenerlo, decirle, no te pongas ansioso como la pastora. ¿Cierto? Algunos tienen el problema, lo tienen desde el principio al final, ¿no? Porque no solamente no tienen la certeza de lo que Dios va a hacer, sino que cargan ese afán de incertidumbre. Escuche, si Dios dijo que tu familia va a ser salva y que tenés que creer vos, lo tenés que creer, porque así va a ser. ¿Cuál es el problema? Que a veces lo creemos y sabemos que va a ser así, pero ¿cómo nos cuesta el proceso? Ay, Dios mío, ¿cómo lo va a hacer? ¿Cuándo va a ser esto? Y eso es lo que muchas veces yo soy así, ¿no? Y entonces yo sé que usted va a tener el mejor templo, el más lindo, que Él tiene preparado, que está en algún lugar acá, pero ¿cómo va a ser? Y el Señor me dice, entregame esa preocupación, entregame eso ahora, porque no tenés que tener
preocupación por cómo yo voy a hacer. Yo te dije que lo voy a hacer y es suficiente con creer, porque para el que cree, todo le es posible. Aleluya. Es su voz, que es un estruendo. Y yo estaba desesperada y afanada y le digo a mi esposo, ay Dios mío, yo sé que lo va a hacer, pero ¿cómo? Yo quiero que lo resuelva ahora. Puede ser que lo resuelva, pero si vos lo que necesitas es la solución para dentro de 6 meses, ¿por qué lo querés ahora? Mirá al que tenés al lado y decirle, hay cosas que estás necesitando que no son para hoy, son para mañana y te estás preocupando por hoy. Mirá al que tenés al lado y decirle, ahora estás disfrutando de la palabra de Dios, ahora estás comido, ahora tenés sustento, disfrutá y alabá el nombre del Señor, porque ahora Dios tiene cuidado de ti. Mañana, dentro de unas horas, Dios tiene cuidado también de ti, pero ahora disfrútalo. Pero muchas veces esta preocupación de no entender lo que Dios quiere, de no entender el propósito de Dios sobre nuestras vidas, nos lleva a preocuparnos ahora, cuando ahora no tenemos que preocuparnos. Así que bueno, el estruendo de Dios trae señal de vida. Diga conmigo, señal de vida, así como pasó en la creación. Su voz tronó y el universo comenzó a colocarse cada cosa en su lugar. Y siempre volvemos a lo mismo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. El reino de Dios está basado en su palabra, en el sí y en el amén de su palabra. No te preocupes por mañana, deja que su palabra truene hoy en tu vida. Escucha atentamente el sonido de su voz. Por eso el Señor dice, escucha atentamente. Porque a veces hay situaciones que truenan más alto, que hablan más alto para nuestros oídos naturales. Pero la voz de Dios no impacta primero nuestro oído natural, impacta nuestro oído espiritual para manifestarse en lo natural. En el libro de Ezequiel, capítulo 37, también se oye un estruendo. Así que el estruendo ese no se escuchó solamente en la creación, no se escuchó solamente en Pentecostés, sino también en el libro de Ezequiel se escucha ese estruendo. Es un estruendo que marca la etapa de un pueblo. Dios está diciendo ahora en este momento, el tiempo de mortandad se terminó. El tiempo de mortandad se terminó. Todavía nadie está escuchando. Dios en el libro de Ezequiel en este momento está diciendo, el tiempo de mortandad se terminó. El tiempo de tu descanso en las sombras se terminó. El tiempo de tu descanso en la oscuridad se terminó. Porque Dios levanta un profeta en el libro de Ezequiel que hasta hacía poco tiempo no era profeta. Él era simplemente un sacerdote, alguien que ministraba en la casa de Dios. Pero cuando vino el cautiverio de Babilonia, a él le sacaron el templo, le sacaron todo. Es como nosotros que somos sacerdotes y de repente ministramos reuniones aquí, pero de repente un día vienen los enemigos y nos sacan todo y nos llevan cautivo. Así pasó con Ezequiel. Ezequiel era un sacerdote y de repente vinieron los enemigos, se llevaron todos los utensilios de la casa del Señor, los llevaron cautivo a los hijos, a los padres, a los viejos, a todos llevaron cautivo a Babilonia, y Ezequiel quedó ahí en Babilonia y ya no podía estar como sacerdote, sino ahora estaba en una tierra extranjera. Pero cuando el diablo hace eso en medio de un pueblo, Dios se encarga que aunque aún no seamos profeta, diga conmigo, no soy profeta, pero Dios dice que en estos tiempos aún va a hacer hablar a las piedras si los hijos se callan.
Y en estos tiempos que el diablo está sacudiendo la iglesia de Jesucristo, ya en algunos lugares no se deja predicar, ni siquiera a través de internet. En estos tiempos que el diablo está sacudiendo a la iglesia del Señor, no importa que no hayan profetas, que no tengan el ministerio de profeta, Dios va a comenzar a levantar profetas con la palabra de Jehová, porque se necesitan hombres y mujeres de Dios que comiencen a profetizar lo que el Señor dice. Esa voz que comience a tronar en medio de tu casa, la voz de Jehová que es truenosa comience a sonar en tu ciudad, en tu barrio, en tu trabajo, en la universidad. Dios va a comenzar a levantar profetas que digan: así ha dicho Jehová, y que invoquen el Espíritu de Dios sobre estos tiempos a través de todas las naciones del mundo. Él pueda soplar. Se necesitan bocas de Dios, se necesitan profetas. Yo no sé cómo te sentís hoy, pero vengo a decirte que hoy la voz de Dios no solamente va a sonar en una tierra que está vacía, que está desordenada, sino que hoy la voz de Dios quiere sonar a través de tu boca. Él dice: yo necesito mi cuerpo, yo necesito mi boca, yo necesito profetas. Yo no sé a quién le vine a hablar, pero si vos de repente estás ahí sentado pensando que viniste a buscar un milagro nada más, Dios te dice: yo no te voy a dar el milagro hasta tanto vos te pares y comience a profetizar por tu milagro. Yo no te voy a dar sanidad mientras tanto vos te pares y comiences a profetizar sanidad. O yo no te voy a dar autoridad si no crees en mi palabra y no te paras a declararla. Y entonces Ezequiel, en medio del valle de huesos secos, en medio de un cementerio donde estaba mucha gente muerta, Ezequiel se para. En un momento estoy segura que Ezequiel le dice al Señor: ¿para qué me trajiste acá? Yo no quiero predicar acá, yo quiero ir a predicar a otras naciones, yo quiero ir a predicar a otros pueblos, yo quiero ir a predicar, pero yo no quiero predicar en este cementerio. Y el Señor lo pone a Ezequiel en medio de muertos, en medio de huesos secos, en medio de un valle que no podía decir gloria a Dios, que no podía alabar a Dios, porque sus sueños habían sido destruidos, sus sueños habían sido muertos. Hoy estamos en medio de un valle, en medio de una mortandad donde hay muchos que perdieron sus sueños, donde hay muchos que perdieron el norte, donde hay muchos que ya no pueden soñar, no pueden escuchar la voz truenosa de Dios. Pero Ezequiel se paró en ese lugar y entonces escucha la voz del Señor que le pregunta: Ezequiel, ¿vos qué crees? ¿Vos pensás que yo puedo hacer vivir a esta gente? ¿Vos qué pensás que yo puedo levantar un cementerio de la nada? Y muchas veces romantizamos todas las cosas, pero imagínense que Dios nos ponga en el cementerio de la ciudad de La Plata y te diga a vos: ¿qué pensás? ¿Yo puedo levantar todos estos muertos? Vamos a llevarnos, ¿no? Porque a veces romantizamos mucho la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es la misma ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Ahora usted imagínese a ese hombre, la presión de ese hombre. Yo no me quiero imaginar que Dios me lleve al cementerio y que me diga: ¿qué pensás vos? ¿Yo puedo resucitar a estos muertos? Una locura. Mira el que tenía al lado, decirle: eso es una locura. Ahora decirle: Dios está loco. Es una locura. Y todos la hacemos fácil, que Ezequiel se paró y comenzó a profetizar. No. Ezequiel no se animó a decir: sí, Señor, tú vas a levantar estos muertos. No se animó a decirlo, porque creo que en el fondo de su corazón decía: Dios está enloqueciendo. ¿Y sabe lo que respondió? Señor, tú lo sabes. Así que yo no te culpo y no me culpo si en un momento Dios dice que va a ser una locura con tu vida y vos no le crees. Pero sí me conformo y creo que Dios también acepta que vos digas: Señor, tú lo sabes. Pero nunca digas no. Y nunca tengas miedos a los valles de huesos secos.
Y nunca tengas miedos a los valles de soledad y de muerte. Y nunca tengas miedo a la oscuridad. Y nunca tengas miedo al diablo gritándote, te voy a vencer. Nunca tengas miedo al diablo diciéndote, voy a robarte tu familia, voy a robarte tu economía, voy a robarte tus sueños. Porque si no te atreves a creer a Dios, aún atrévete a mirar al cielo y decirle, Señor, tú sabes todas las cosas. Porque el Señor va a derramar fortaleza sobre tu vida. Y entonces Él va a decir, vamos a hacer una cosa. Yo sé que muy dentro tuyo crees que yo puedo restaurar tu casa que está muerta. Yo sé que dentro tuyo yo puedo restaurar tu finanza. Yo sé que dentro tuyo pensás que puedo restaurar tus sueños, puedo restaurar tu vida. Pero ¿sabes qué? Vamos a ir un poquito más lejos. Mira al que tenés al lado y decirle, Dios te va a desafiar a ir un poquito más lejos. Ahora estás lamentando y viendo el valle de huesos secos, que no se va a poder. Oh, eso sí está en tu corazón, aunque no me lo digas. Dice Dios, yo sé que está en tu corazón, pero yo te voy a desafiar a que salgamos de esta incredulidad en el nombre de Jesús. Así que te vas a poner de pie. Mira el que tenés al lado y decirle, te vas a poner de pie. Porque al diablo le gusta que estés en el piso. O al diablo le gusta pisotearte. Porque él te dice, no se va a poder. Esto no es posible. Pero vos te vas a poner de pie. Dice Dios, ponete de pie. Ponete de pie. Ezequiel, yo quiero que tú mires a tu alrededor y ves que esto está muerto. Oh, mira el que tenés al lado y decirle, mira a tu alrededor. ¿Cuáles son las cosas muertas que estás viendo? ¿Cuáles son los sueños muertos que estás viendo? ¿Cuáles son los matrimonios muertos que están viendo? ¿Cuáles son las finanzas muertas? ¿Cuál es la mortandad que hay dentro tuyo? Ya no hay ganas de alabar, ya no hay ganas de adorar, ya no fluye el Espíritu de Dios dentro de tu vida. Pero dice Dios, prepárate, cerrá tus ojos y métete en el mundo de su Espíritu como si fuera el último día de tu vida. Porque hoy Dios quiere levantar tu valle de huesos secos. Hoy su voz que ha comenzado a tronar, esa voz que ha comenzado hoy a escucharse hasta lo último de la tierra. La misma voz que sonó en el principio cuando la tierra no estaba ordenada, estaba vacía y cubierta de tinieblas, a los que los ciencistas le llaman Big Bang, esa explosión que se generó para que lo que no es fuera. Esa misma explosión de su voz hoy quiere sonar en tu casa. Hoy quiere hacerse escuchar en nuestra ciudad, en nuestro barrio, en nuestro país. Hoy quiere hacerse escuchar en tu mente y alinear tu mente, alinear tu corazón a su presencia. Hoy quiere hacerse escuchar en tus generaciones. Hoy el Señor te dice, esa misma voz que descendió en Pentecostés, bajo un grupo de personas que estaban buscándome y esperando. Esa misma voz que hizo que naciera mi iglesia, esa misma voz hoy va a levantar a mi iglesia. Esa misma voz hoy va a levantar a mi iglesia. Esa misma voz que comenzó a sonar en el valle de huesos secos, cuando Ezequiel creía que era imposible lo que estaba viendo. Pero yo voy a mostrar que hay cosas que para ti son imposibles, pero para mí son posibles. Y yo invito a los Ezequieles de estos tiempos que se levanten, que se pongan de pie y que miren ahora proféticamente, mire tu valle de huesos secos. Mire tu tierra que está desordenada y vacía, que lo mires ahí donde está. Míralo, no me mires a mí, míralo, mira ese valle que Dios te dice, eso que vos crees imposible. Ese problema que te tiene angustiado, que te tiene preocupado, que te ha robado los sueños, que te ha robado la alegría. Ese problema, esa dificultad que te hace llorar por las noches.
ese trauma que tuviste, que oscureció tu vida y trajo tinieblas a tu vida. Y no puedes salir por más que quiere. Y hace años y años y años te ha dejado bajo tierra. Y hoy te sientes que sos un valle de huesos secos porque no tienes vida. Oh, no tienes vida. Pero la misma voz que trajo vida allí en el principio de todas las cosas, hoy traigo vida y comenzará a haber un principio para ti, un principio diferente, porque todo lo que está desordenado a causa de la luz será ordenado, y todo lo que está en tiniebla, oh, ahora en el nombre de Jesús va a comenzar a retroceder esas tinieblas, porque la voz que truena del cielo, el rugido del cielo ahora comienza a sentirse en cada corazón y en cada vida, diciendo: sea la luz, sea la luz, sea la luz en medio de las tinieblas, sea la luz en medio de la oscuridad, sea la luz en medio del desorden. Y ahora Dios te dice: yo voy a comenzar a ordenarte, yo voy a comenzar a ordenarte, y si estabas en tinieblas, yo voy a trasladarte a mi luz. Oh, y hay un traslado espiritual ahora, y las tinieblas se enojan, y las tinieblas no quieren soltar. Hoy en ti comienza a ver lo que había en Ezequiel. Yo no sé, Señor, tú lo sabes cómo vas a hacer. El Señor te dice: no te preocupes, como yo lo voy a hacer. Cree solamente que yo lo voy a hacer.